abiertos para que al final reciban como, digamos, beneficio por haber dedicado este tiempo a estas charlas, puedan recibir un certificado de asistencia que indica que ustedes han obtenido pues esta información y además que esperamos les sea útil para realizar el trabajo que cada uno tiene encargado. Entonces, pues realmente estamos muy agradecidos por su participación. Agradecemos también todo el apoyo de Rodando y su participación. Y cuenten con nosotros. La idea de estos espacios es poder acercarnos, poder tener una comunicación y sobre todo poder ayudar seguramente en alguna cosa que ustedes consideren. Están puestos aquí los temas que vamos a venir abordando en cada uno de estos jueves. Tenemos el siguiente jueves el tema súper importante sobre productos de transmisión de potencia. El tercer jueves vamos a tener a especialistas hablándonos sobre temas de tecnología para el monitoreo de condición de los equipos, de la maquinaria. El cuarto día vamos a hablar un poco acerca de cómo podemos conocer cuándo un rodamiento es o no es genuino y qué implicaciones tiene el tema en un proceso o en un equipo y cómo esto me implica un beneficio o no. Es un tema bien interesante que seguramente no es común y es un tema que nos aporta bastantes herramientas para tomar decisiones. Y el último tema, y no menos importante, es por supuesto todo lo que tiene que ver con el conocimiento del sellado tan importante para muchas de las aplicaciones que hay en la industria. Entonces, para nosotros realmente, pues es un gusto poder participar y poder contar con la asistencia de ustedes. Esperamos que puedan extender esta invitación a todas las personas que ustedes consideren que deberían participar de su compañía y pues realmente les damos la bienvenida y con esta apertura pues ya podemos dar inicio al tema del día de hoy. Le doy la bienvenida a Humberto y no sé si quieras de pronto Isabel o Camilo hacer alguna introducción antes de que inicie Humberto. Bueno, no, por parte pues de Rodando, agradecerles a todos la asistencia al entrenamiento y como lo dijo Liliana, pues esperamos contar con todos ustedes para todo este ciclo de entrenamientos que vamos a iniciar este mes de julio. A todos sus correos pues debe haber llegado la invitación para todos los entrenamientos. Ahí está cada uno de los links. Al principio les va a salir pues el formulario para la inscripción y al final les sale el link pues igual que nos pasó con ese entrenamiento. Y cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, bien van poniendo aquí en el chat si les va surgiendo alguna duda y vamos tratando de solucionar. Entonces le doy paso a don Humberto para que iniciemos de una vez con el entrenamiento. Don Humberto, no sé si tiene todavía el audio silenciado para que lo revise. ¿Ahora sí me oyen? Sí, señora, ahí sí se le Sí, escucha. ahora sí. Bueno, qué pena con ustedes. Les estaba diciendo muy buenas tardes para todos. Gracias por estar acá presentes y como les
decía, en este espacio que tenemos, en este horario ya configurado, como les mencionaba Liliana, vamos a tener los temas que se mencionaron a tratar, y la idea con ustedes es tratar de compartir algo del conocimiento en los diferentes temas. Y también muy importante para nosotros escucharlos a ustedes con sus inquietudes, sus necesidades y de pronto oportunidades que ustedes vean o tengan en cada una de sus dependencias para aplicar las diferentes productos y posibilidades de mejora que se puedan tener de acuerdo a los temas que se van a tratar en este ciclo de entrenamiento durante este mes. Entonces, bienvenidas sean todas sus inquietudes y sus solicitudes. Camilo estará muy atento a tomar la información para posteriormente estar en contacto con cada uno de ustedes y poderles desarrollar más personalmente las inquietudes y posibilidades de ayuda que tengamos al respecto. Muchas gracias nuevamente, y el día de hoy vamos a tratar algo referente a una grasa especial que tenemos en SKF, especialmente hecha para la lubricación de motores eléctricos. Eso no quiere decir que no se pueda aplicar en otro tipo de situación diferente al motor eléctrico, pero tomamos como ejemplo el motor eléctrico porque fue ha sido su principal condición de diseño de este tipo de lubricación, de este tipo de grasa, y lo tomamos como ejemplo para que obviamente ustedes en sus situaciones que tengan en planta lo puedan evaluar y ver la posibilidad de que estos rodamientos con este tipo de lubricantes se puedan utilizar en cualquier otra aplicación que tengan ahí. Para eso pues estaremos atentos a sus inquietudes y podemos indicarles y ayudarles en la selección previa del lubricante. Bien, entrando en materia acá, en este slide lo que se muestra básicamente es la imagen de repartición de la torta en cuanto a fallas que se tienen normalmente en motores eléctricos. Esto es una información que está tomada de fuente de ASA, que es una entidad que maneja todo el tema asociado a motores eléctricos en Norteamérica. Entonces, si ustedes aprecian acá en esta torta, la mayor o el mayor porcentaje de fallas está asociado a rodamientos en un motor eléctrico, y eso es normal. Cuando un motor eléctrico nos falla, lo primero que nosotros hacemos es enviarlo al taller interno o externo, y pues en las operaciones de reparación lo que en su mayor porcentaje se da es el cambio de rodamientos, y básicamente la operación se remite a quitar el rodamiento dañado y colocar un rodamiento nuevo, pero pocas veces se evalúa la razón del problema, por qué razón o la causa raíz del problema de falla de ese rodamiento. Y en muchos de esos casos se está dentro de esa torta del 51%, esos problemas están asociados al tema de lubricación. Entonces, ustedes ven acá, de ese 51%, está entre un 70 y un 80% la falla asociada a un tema de lubricación. Llámese por selección, llámese por contaminación, por degradación, cualquiera de esos, pero en su porcentaje mayor, el número de fallas están asociadas a temas de lubricación. Entonces, como les decía, puede ser contaminación, degradación química o a veces contaminación cruzada o mala selección. Eso también se evidencia acá en las estadísticas. Este es el Pareto de porcentual de fallas que se presentan normalmente en cualquier aplicación a nivel industrial. Y si ustedes aprecian ahí, el mayor porcentaje está asociado a temas de lubricación, ¿sí? Entonces, es un punto muy importante a tener en cuenta, porque en muchos casos esto se ignora o no se le presta la importancia que debería. Simplemente se remite a quitar y colocar quitar un rodamiento dañado y colocar uno nuevo, y hasta ahí llegó la tarea. Y ustedes acá en esta torta del costo total de mantenimiento se dan cuenta que eso también se puede asociar a que el porcentaje
de costo de lubricantes pues realmente es muy bajo, ¿cierto? En ese porcentaje total o costo total de mantenimiento. Lo que refiere a lubricantes realmente está entre un 1 y un 3%, que eso pues es algo que no aparentemente no representa mucho en el costo total. Pero si ya nos vamos al detalle, podemos finalmente mirar que ese tema de lubricación puede ser muy relevante en el costo total de mantenimiento, porque de ahí se pueden estar originando otra serie de fallas consecuentes de un problema asociado a la lubricación. Cosas como estas podemos evidenciarlas casi que son comunes en muchos sitios donde quitamos un motor o vamos al sitio donde está instalado el motor y podemos encontrar este tipo de situaciones. Un motor totalmente contaminado, ya sea por polvo, humedad, barro, inclusive sobre la lubricación. Como ustedes ven acá en esta imagen, tema de sobre lubricación, daño de sellos, etcétera, etcétera, que hacen que por alguna razón al final, alguna razón de estas, al final la falla del rodamiento sea prematura. Y cuando esto ocurre, pues normalmente el problema o la culpa de esa falla se la asociamos al rodamiento, que es como les decía, en el mantenimiento de motores es la parte que más frecuentemente se cambia en un motor. Y en muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, el rodamiento no tiene absolutamente nada de culpa en la falla prematura que se presente. Acá, en esta imagen, básicamente lo que les quiero mostrar es que nosotros en SKF manejamos este concepto de semáforo, que ustedes lo ven acá, en el que lo que se explica está asociado al tema de lubricación en cuanto a la temperatura de operación de los lubricantes. Ustedes ven acá la zona verde que se ve en cada uno de estos lubricantes. eh, Sería la zona ideal o la zona de temperatura de operación que normalmente tiene un lubricante, y las otras dos zonas, amarilla y roja, pues ya empiezan a ser unas zonas donde hay algo de alerta, ¿sí? Y pues la zona roja, pues obviamente es la zona donde ya el lubricante pierde sus propiedades y ya deja de ejecutar su acción de lubricación y pasa a ser un lubricante de nombre. Simplemente se degradó y ya no va a cumplir su función. En esta zona amarilla, pues es en el sitio donde por alguna razón, como suele suceder normalmente, ocurren picos en la operación. Entonces la temperatura se puede incrementar a manera de pico y pues entra en estas zonas amarillas. Pero cuando ese pico pasa, retorna y queda nuevamente en la zona verde, o sea, en su temperatura normal de operación. El problema grave está es cuando alcanza a entrar en la zona roja, porque ahí ya el lubricante se degradó y empezamos a tener problemas de reacción inmediata en el equipo, como son el incremento de temperatura, por ejemplo. Y una de las acciones inmediatas que se hacen ahí de manera reactiva es que se procede a relubricar. Y pues obviamente al momento de relubricar la temperatura va a descender un poco, pero al rato vuelve y se incrementa, porque lo que se hizo fue simplemente mezclar algo que todavía está, que es nuevo, que es la grasa que estamos aportando, con algo que ya está totalmente deteriorado, degradado. Entonces, cuando se termina de mezclar, de volverse homogénea esa mezcla, pues la temperatura nuevamente va a incrementarse y seguimos en ese círculo vicioso de que relubricar, pero no miramos la razón por la cual se pueda estar sucediendo esa variación de temperatura o esos cambios de temperatura tan críticos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas de esas fallas se suceden a veces en la mala selección de un lubricante. Puede ser que el lubricante sea muy bueno, pero no es el apropiado para la condición de operación que está teniendo el activo, el equipo. Acá en este slide lo que vemos es que hay unos sufijos que se dan en los lubricantes que básicamente nos muestran
La característica especial que pueda tener ese lubricante en cuanto a temperatura se refiere. Entonces, todo eso se indica, un daño. todo eso se indica con un sufijo en cada lubricante. ¿Sí? Entonces, ahí podemos tener una referencia a un lubricante específico y cualquiera de estos sufijos nos indican que es para una temperatura especial. Es que ahora no está saliendo toda esa agua. Específica por acá, ¿ok? Bien. En esto ya de manera general, esto ocurre en cualquier tipo de aplicación, llámese motor, ventilador o cualquier otra aplicación, y que para todos seguramente esto es muy familiar. Por ejemplo, en este caso el C3, que hace referencia a una holgura interna del rodamiento, que es este espacio que ustedes ven acá, que básicamente se da en el rodamiento ¿por qué razón? Porque acuérdense que acá tenemos un eje con unas dimensiones específicas y unos ajustes o tolerancias recomendados por el fabricante del equipo según la aplicación que se tenga, y de igual manera en el alojamiento también viene con unas dimensiones y ajustes o tolerancias específicos. Todo eso está asociado a este tema de juegos radiales, ¿sí? Que se seleccionan según esas especificaciones o esas condiciones para que el rodamiento que está instalado ahí tenga una identificación particular. Entonces, ya sea que tenga o no tenga un juego interno menor o mayor que el normal, ¿sí? Y eso se va a mirar acá en ese espacio que hay acá, que es el que permite que después de que se instale el rodamiento, toda esta medida que consume acá por tema de ajustes o tolerancias, tanto en eje como en alojamiento, se compense también con la disminución de esta holgura, asociando los temas de temperatura como se muestra acá. Cuando el equipo empieza a funcionar, pues obviamente hay una temperatura que se va a incrementar, esto se va a dilatar y este juego se va a reducir. Y debe ser obviamente controlado para que él se reduzca hasta cierta dimensión. Bien, acá en este slide, más adelante les explico un poquito más en el siguiente sobre el tema de la reducción del juego. Acá en este slide básicamente lo que muestro es cómo se identifica un rodamiento que trae un lubricante especial. En este caso, como se menciona el tema referente de la charla del día de hoy, el GJN, que es una grasa especial que viene aportada en los rodamientos que vienen sellados. Entonces, luego vemos un poco más de detalle de esto. Acá en este slide, para complementar lo que hablaba del juego interno del rodamiento, lo que se muestra es cómo es el modo o la variación de la temperatura y de las condiciones de reducción o de variación del juego interno en un rodamiento cuando el equipo y el rodamiento empieza a funcionar hasta que se estabiliza. Entonces aquí podemos ver las diferentes temperaturas que se van teniendo en la medida que el equipo va funcionando, o sea, arrancó, empezó a funcionar y se estabiliza. Por eso acá se muestra la importancia de tener muy claro la selección del juego interno del rodamiento, porque si lo hacemos mal, en el momento en que, por ejemplo, necesitábamos un rodamiento con un juego interno mayor que el normal y no lo encontramos, seleccionamos uno que tiene un juego normal, en el momento que esta condición de operación llegue a este punto, puede ocurrir acá que la película de lubricantes rompa y se genere un contacto metal-metal y de ahí empezamos a tener una falla prematura del rodamiento. Entonces eso es importante que se tenga en cuenta y por eso pues les muestro este slide que creo que es muy fácil de entender para que quede clara esa condición de una selección adecuada del rodamiento. Bien. En tenemos los dos tipos de rodamientos sellados, o los sufijos de rodamientos sellados que más se conocen o más se manejan a nivel de mercado, que son los 2Z y los 2RS.
Ustedes ven acá que habla de obturación y de placas de protección. Cuando decimos obturación es que el rodamiento efectivamente tiene sello, ¿sí? Lo que pasa es que en el mercado la palabra genérica se manejó o se maneja ya como sello, independientemente que sea el 2Z o el 2RS, pero también es bueno que quede claro que cuando hablamos de sello es algo que no permite que salga o que entre alguna cosa a un sistema. Entonces, eso es una obturación. Lo demás puede ser una placa o es una placa de protección, como es el caso del 2Z. El 2Z, cualquiera de estos dos rodamientos vienen lubricados de por vida, pero la diferencia es que, por ejemplo, en el 2Z, como es una tapa metálica, no puede haber un contacto acá con el aro interno. Luego hay un espacio que se puede apreciar acá, o ustedes lo aprecian cuando seguramente han tenido en su mano un rodamiento con este tipo de característica, que acá en esta parte hay un espacio. Entonces, por ahí está la posibilidad de que pueda ingresar contaminación o que se pueda inclusive salir parte del lubricante. Lo que no ocurriría acá en esta parte porque si hay contacto y hay sello, hay obturación total. Entonces, esas son las diferencias, aparte de lo que ustedes pueden apreciar acá en estas gráficas donde se hace la comparación en cuanto a la exclusión de contaminantes, al ruido, al funcionamiento, la retención de la grasa y a los límites de velocidad. Ustedes pueden darse cuenta las diferentes características de cada uno frente a estas situaciones. Entonces, la razón por la cual, por ejemplo, en los motores eléctricos se utiliza o el común es el rodamiento 2Z de este tipo, es por esto básicamente. Un rodamiento que permite más velocidad, por ejemplo, que este, ¿sí? Porque por obvia razón acá hay menos zonas en contacto, entonces la fricción es menor. ¿Cierto? Eso es la manera de ejemplo. Acá vemos exclusión de contaminantes de este 2Z versus el 2RS, pues obviamente lo que les comenté, este es hermético, luego el ingreso de contaminación es bien complicado. Tendría que haber una situación donde la presión externa sea muy elevada para que pueda vencer este sello y se ingrese contaminación allí. De lo contrario, no pasaría nada. Mientras que acá sí hay posibilidad de que entre cualquier partícula que pase por este espacio. En funcionamiento silencioso está igual, menos zonas en contacto, menos partes en contacto, entonces este pues obviamente es más silencioso que este de acá. En la parte de retención, lo que les mencioné ya, ¿sí? Es mucho mejor este en esa parte. Y en la límite de velocidad o en la velocidad de operación, pues obviamente este es mucho más rápido. Es verdad, encontramos motores con rodamientos 2RS, pero normalmente son motores pequeños, donde este tema de velocidad no es tan crítico. Bien. Y ahora ya entrando en el tema referente de la charla del día de hoy, que es asociado a esta parte del lubricante especial GJN. En este cuadro básicamente es un ejemplo de comparación donde primero para identificar qué grasa trae un rodamiento sellado, difícilmente a veces uno les hace esa pregunta a las personas y muy pocas o casi ninguna la sabe responder. Y la información realmente está en el manual, en nuestro manual, ¿sí? Donde dependiendo el tamaño del rodamiento y su diámetro externo nos va a indicar qué tipo de lubricante contiene. En este caso, como ejemplo, está el 6314 2Z, ¿sí? Que tiene estas dimensiones que se ven acá. Y si vemos que el diámetro externo es 150, nos vamos por acá, que es un rodamiento de la serie 3, de diámetro 3, y vemos que el diámetro externo es mayor que 62, dice que tiene una grasa MT33. ¿Eso qué es? Venimos aquí a la tabla y vemos que es una grasa a base de jabón de litio, mineral, consistencia 3, y con unas especificaciones ya de viscosidad de 100 y un grado o un factor de desempeño 1. ¿Sí? Más adelante vamos a mirar esto a qué se refiere. Es un factor de desempeño 1 para que se tenga muy en cuenta. Comparándolo con el que trae la grasa especial, que sería la GJN, el mismo rodamiento, venimos acá, que está en el grupo de grasas especiales, y vemos que trae una grasa
a base de poliuria, también es mineral, pero ya trae una consistencia 2 y unas especificaciones de viscosidad con un factor de desempeño 2. ¿Sí? Vamos a ver eso que nos aporta como beneficio. Y para explicarlo de una manera un poco más entendible, hacemos este ejemplo que es una condición de un motor muy normal a 1800 RPM con una temperatura de operación de 70 grados centígrados más o menos, ¿cierto? Acá tenemos lo que hablábamos de referencia del factor de desempeño 1, que sería para este rodamiento, y el factor de desempeño 2, que sería para este que tiene la grasa especial GJN. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Este número que ustedes ven acá es el resultado o es el factor de velocidad, que es el resultado de multiplicar la velocidad de operación por el diámetro medio del rodamiento. El diámetro medio del rodamiento, ¿cuál es? Es el diámetro interno más el diámetro externo dividido entre 2 y lo multiplicamos por este valor de velocidad que tengamos de operación. Eso nos da, en este caso, este resultado y eso lo llevamos aquí a la tabla. Entonces quiere decir que eso estaría por acá, por estos lados, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa. Inicialmente, con este rodamiento, que sería el común, el normal, a esos 198 nos diría que la vida útil de esa grasa que contiene acá este rodamiento es de 27.000 horas. Esa es la vida aproximada de esa grasa que está ahí. ¿Sí? Esa es una forma que nos da que, y lo vemos en muchas tablas que por ahí aparecen de vida sugerida, la vida promedio de un motor eléctrico, de un rodamiento en un motor eléctrico está más o menos alrededor de 3 años y medio, que coincidiría con esta vida útil, que básicamente la vida de la grasa es la que le da la vida al rodamiento sellado, ¿cierto? Bien, si lo comparamos o si hacemos el mismo ejercicio con el rodamiento que trae la grasa especial, y aquí es donde se ve la diferencia del factor de desempeño 1 versus el factor de desempeño 2, vemos que nos da como resultado 55.000 horas. ¿Cuál es el mensaje ahí? Vemos que solamente por utilizar una grasa especial podemos llegar a tener casi el doble, ¿sí? Alrededor del doble de la vida útil del rodamiento. Si eso lo volvemos dinero, pues seguramente va a ser un ahorro significativo dependiendo de la cantidad de motores eléctricos que manejemos, o si lo asociamos también a la frecuencia de reparaciones que normalmente se tenga que hacer en el motor eléctrico. Entonces, por donde lo queramos ver, tenemos ahorros utilizando una grasa o un rodamiento equipado con una grasa especial, que en este caso sería la GJN, para aplicarla en un motor eléctrico, por ejemplo. Ahora veamos otro caso, también bajo las mismas condiciones, solamente con una velocidad más alta, un motor que gira a 3.600 RPM. Entonces, es el mismo ejercicio anterior, hacemos acá lo mismo, pues obviamente por el cambio de la velocidad este resultado nos varía, y vemos en el ejemplo, para el rodamiento normal o estándar, la vida de ese rodamiento está aproximadamente en 10.000 horas. Y si lo hacemos con la especificación de la grasa GJN, nos da un resultado de 18.000 horas. De todos modos, de cualquiera de las dos maneras, podemos observar que la vida útil de ese rodamiento prácticamente es el doble. Entonces, si se mira, vuelvo y les repito, si se mira desde el punto de vista de ahorro, si lo cuantificamos en los ahorros de mantenimiento, de todo lo demás que se le asocie, pues vamos a tener un número interesante de ahorro en los costos o en los gastos de mantenimiento que se puedan tener normalmente en el taller de mantenimiento eléctrico, si es el caso del motor. Acá en esta es un ejemplo que se tiene, porque en muchos casos se pueden encontrar rodamientos que tienen este sufijo, y son rodamientos que normalmente pueden venir instalados en un motor de origen americano.
Ese sufijo es nuestro, es exactamente el mismo caso que decir que en una equivalencia sería un rodamiento con un fuego interno C3 y una grasa GJN. Entonces aquí podemos ver que empieza por la serie 6000, eh, cualquier designación, y los sufijos serían estos, o en la versión americana sería esto, cualquiera de esos ejemplos. No sé cómo me estén escuchando, si vamos bien hasta ahí, si hay preguntas o, o continuamos. No, muy bien, se escucha bien. Ok, bueno. Entonces continuemos. Otra parte importante que se debe tener en cuenta, que también a veces se menosprecia mucho, no se le presta tanta atención en el mantenimiento no solo de los motores, yo diría que de la mayoría de los equipos a nivel industria, es el tema de sellado. ¿Por qué digo que se menosprecia mucho? Porque básicamente la solicitud de un sello se limita a las dimensiones. Entonces se pasa la solicitud de compra al departamento correspondiente de suministros y simplemente se le indica que se requiere un sello de un diámetro específico interno, un externo X y una altura o ancho también X. Y pues obviamente lo que se recibe es un arito que tiene esas medidas y que lo vemos que puede ser metálico, que puede ser en un caucho ahí, que nos dicen que es un nitrilo, etcétera, etcétera, pero que realmente no estamos seguros de que eso sea tan real, de que, por ejemplo, en el caso del nitrilo sea un nitrilo realmente con el compuesto que tiene un nitrilo, o, o, o que, por ejemplo, el labio que tiene el sello retenedor, que pues obviamente debe ser en un material polimérico, sea el adecuado para que él soporte las condiciones ambientales a la que va a estar trabajando, o que sea compatible, que no vaya a ser afectado por el lubricante que va a contener o el ambiente que también va a tener ahí en su entorno, que no vaya a afectar acá, tanto puede ser el cuerpo total del sello si es un material en nitrilo, o el labio del sello si es un material también específico. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque, como les digo, no se especifica cuando se hace la solicitud de compra, simplemente se remiten a dimensiones, pero no, 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 no he visto, creo que de 100 ninguno, y de 1000 por ahí si al caso hubo una vez en las que he visto en la solicitud de compra que se especifique bien las condiciones de operación del sello y se diga es que lo necesito debe ser de esta característica específica y otro no me sirve. Entonces, ¿por qué razón se hace? Porque el sello es una de las partes que menos costo tiene, lo más barato, entonces eso no se le presta mucha atención. Y también puede ocurrir el caso de que, por ejemplo, en la reparación de los motores, cuando sale de su proveedor que lo reparó, pues obviamente él lo entrega pintado, ¿sí? Y en ese proceso de pintura pueden eh, pintar también el sello, y pues ese material, ese compuesto químico de la pintura puede también afectar el sello retenedor, lo cual hace que este labio se pueda llegar a cristalizar y ya entre a operar con un daño previo del sello. Y eso es lo que al final se muestra como en el eje, como una canal que se hace acá, donde está el labio de contacto. Se hace una canal porque primero el labio ya venía lesionado, y aparte de eso el ambiente o el entorno por el que está rodeado no le favorece porque no es compatible. Entonces se genera el daño en el eje y tenemos que eh, incurrir en un costo mayor, porque pues ya nos toca empezar a reparar ejes, y pues para eso también hay soluciones. Bien, cuando tenemos rodamientos abiertos, en el caso de motores que vienen con rodamientos abiertos para reubicar, pues también hay una grasa especial para esas condiciones, que es esta que ustedes ven acá, nuestra, que sería
por decirlo de alguna forma, como el equivalente de la GJN o la correspondiente a la GJN que tendrían los rodamientos sellados, ¿no? Tiene algunas características diferentes, pero en términos generales sería como el compatible con la GJN nuestra. Una operación también muy común que vemos en temas asociados a lubricación es la manipulación, la disposición de los lubricantes. Entonces podemos encontrar situaciones como estas que ustedes ven acá en las fotos, que son muy comunes, donde simplemente almacenamos mal, ¿sí? En unas condiciones ambientales que no son las adecuadas, en una posición de los recipientes que tampoco son las adecuadas. Cuando vamos a tomar lubricante acá para trasvasar, utilizamos recipientes que no están en muy buenas condiciones de limpieza, y aparte de eso, si la llevamos al sitio, pues podemos encontrar situaciones como esta en que simplemente abrimos el recipiente, manipulamos el lubricante y mientras esto está aquí abierto, pues le está ingresando cualquier cantidad de partículas contaminantes al lubricante y que vamos a aportar posteriormente al rodamiento que se va a instalar. Entonces ahí ya empezamos por generar problemas futuros para la pieza que va a estar lubricada, porque ya le estamos aportando un lubricante contaminado. Otra práctica muy común que se encuentra es que los rodamientos que están sellados les quitan las tapas, y como adentro se encuentra una cantidad muy poca mínima de grasa, la suficiente que se aporta para la vida útil del rodamiento, pero el usuario la ve como muy poca, entonces lo que hacen es quitar la tapa y rellenar y luego tratar de colocar nuevamente el sello. Y pues ahí ya está empezando a generar en esa práctica un problema para el rodamiento, porque sencillamente el rodamiento queda sobrecargado por el tema de lubricación y podemos al final tener una situación como la que ustedes aprecian en la imagen, ¿sí? Se puede estallar el sello o se puede empezar a incrementar temperatura y terminar generando un problema mayor. Estas son fotos también de prácticas, de buenas prácticas, como ustedes ven ahí, una práctica ideal, las herramientas tiradas al piso en un ambiente bastante sucio, la manipulación del lubricante, donde las prácticas no son nada buenas, y pues obviamente los resultados de operación o los resultados de fallas prematuras pues se van a evidenciar muy rápido. Esto también es muy común verlo, donde aparte de que se está haciendo una mala práctica, pues está afectando a la persona que está manipulando el lubricante, pues porque estos son químicos que pueden afectar. Eso la gente a veces se confía demasiado, y porque de un día a otro pues no se va a ver la reacción que pueda presentarse en su organismo, pero eso seguramente va a tener su cuenta de cobro más adelante o años adelante. Por esa razón, la práctica ideal pues es utilizar las herramientas adecuadas, manipular el lubricante de manera adecuada, y de esa forma también aportamos al rodamiento algo que no le va a afectar en su operación, como es un lubricante contaminado. Otro caso particular también que se da es la mezcla de grasas. La mezcla de grasas en las prácticas en muchas compañías es muy común también, por desconocimiento de la persona que esté manipulando el lubricante. En muchos casos simplemente ven que es una grasa y pues para ellos grasa o para esa persona grasa es algo que se unta, por decirlo de alguna forma jocosa, se unta y disque lubrica, ¿sí? Entonces él simplemente toma cualquier tipo de grasas que encuentre allá, o a veces los residuos que quedan en los recipientes los unen todos en uno solo para tener disponibilidad de una grasa ahí para aplicar, y están haciendo posiblemente una mezcla que no es nada compatible, y pueden estar generando una falla por contaminación cruzada de lubricantes. Eso también es importante que lo tengan en cuenta. Normalmente para este tipo de situaciones la gente no consulta fichas técnicas
para evaluar si el lubricante es o no compatible y con qué tipo o con qué otro lubricante podría ser compatible. Eso normalmente no se hace. Entonces, eso es el resultado de tener contaminación cruzada por esta acción. Como procedimientos iniciales de reengrase, pues las recomendaciones son limpieza sobre todo. Lo más importante en el manejo de la lubricación es la limpieza. ¿Sí? Eso es lo más importante. Aportar la cantidad que se recomienda, no mezclar. Si yo no estoy seguro de que lo que tengo allí es compatible con lo que voy a aplicar, no, es mejor no mezclarlo, que aplicaría de igual manera para el caso de los rodamientos que vienen sellados y que los abren para aportar o para colocar una grasa que es de uso común en planta. Ustedes no saben si esa grasa es compatible con la que trae el rodamiento y pueden estar generando un daño prematuro al rodamiento. La aplicación del lubricante pues es prácticamente casi que la última operación que se hace en la instalación del rodamiento. Hay que hacerlo de manera correcta teniendo en cuenta la cantidad que se debe aportar, porque si se excede, que a veces el concepto es que entre más apliquemos es mucho mejor, ¿sí? Pero eso no es por ahí, en este caso de lubricación, y podemos estar generando problemas mayores. Otra cosa importante a tener en cuenta es que si tenemos rodamientos que son relubricados o para relubricar, debemos limpiar bien acá los puntos de lubricación. A veces también se carga un trapo o algo para limpiar, pero no está limpio. Entonces, esto simplemente es un grifo que tiene un cheque que permite que entre la grasa y se cierra para que no se salga. Entonces, es una esferita que tiene ahí. Esa esferita, si algunos ustedes la han tocado, es como un resortico y alrededor pues de eso obviamente se acumula polvo que no cae o no se limpia fácilmente utilizando un trapo, pasándolo por ahí. Y siempre va a quedar ahí. Entonces, cuando se conecta la grasera o la engrasadora por acá y se manda el primer bombazo, pues ese primer bombazo se arrastra toda esa cantidad de mugre, de partículas que están ahí dentro y que ellas van a hacer su trabajo adentro del rodamiento. Entonces, es importante tener en cuenta para que siempre se hagan buenas prácticas de limpieza, ¿sí? Si están corroídas, pues hay que cambiar en la manera de que eso sea posible. Y pues, acuérdense que siempre es tener como premisa en mente la limpieza del lugar o del sitio donde vamos a hacer la lubricación o los elementos que vamos a utilizar para hacer el ejercicio de relubricación. Bien, eso en cuanto a aplicaciones horizontales. También suele suceder el caso en los que hay condiciones específicas y hay lubricantes específicos para aplicación en horizontal y aplicaciones en vertical. También suele pasar que se lubrica con el mismo lubricante independientemente de la condición que tenga el equipo. Si está vertical o si está horizontal, eso es indiferente y lo lubrican con la misma grasa. Y pues ahí van a generar también inconvenientes. Para eso, lo que se recomienda es que se debe tener en cuenta que si la condición de operación del equipo es vertical, en este caso el rodamiento vertical, se debe utilizar una grasa cuya consistencia tenga por lo menos, o sea, por lo menos 3. Hoy día ya vienen lubricantes que vienen con consistencia 2-3, que pues perfectamente pueden utilizarse para algunos casos de aplicaciones verticales, pero cuando son aplicaciones verticales un poco más especiales ya hay que evaluar porque seguramente puede ser necesario que la grasa sea consistencia 3, no 2-3, sino 3. Bien. Acá algo referente al tema de ingreso de contaminación, básicamente de partículas. Entonces, en la foto ustedes pueden ver un motor que, como les comentaba al comienzo, es muy común en muchos casos, en muchos lugares, encontrarlos bajo estas
para esta situación o peores situaciones como la que se aprecia ahí en la imagen. Y esto pues obviamente nos muestra que con seguridad adentro del rodamiento también hay contaminación, hay ese tipo de mugre. Y si el rodamiento es abierto o no, es un 2Z, por ejemplo, pues está expuesto a que esta contaminación lo afecte. Cualquier partícula que ingrese dentro del rodamiento va a generar un problema, porque ya va a cumplir su función dependiendo la dureza o el tipo de partícula que sea, va a cumplir su función de abrasión, mayor o menor, dependiendo, como les digo, del tipo de componente o de la partícula que entró allá. Esto es un ejemplo de comparación de una hoja común y corriente de papel y como aporte a la idea, que se hagan ustedes la idea, es que dentro de esa hoja de papel tiene 0.1 milímetros de espesor, caben 200 películas de esta dimensión de lubricante. ¿Sí? Entonces, para todos seguramente es sabido que el lubricante en su operación también genera fricción. Y esa fricción se genera por esas películas que están acá, por esas 200 películas que están acá en este caso de este ejemplo. Cada una de ellas se mueve entre sí, como ven ustedes acá, se mueve entre sí y eso es fricción. ¿Sí? Entonces, esa fricción pues obviamente está asociada al tema de la viscosidad y todo lo demás que se maneja en la parte de lubricación. Y para el caso, acá en la figura, en este detalle, se muestra la superficie de rodadura y la superficie del elemento rodante y la película o el colchón de lubricante que se tiene allí, que está más o menos alrededor de 0.5 micras. En muchos casos puede ser entre 1 y 5 micras o entre 3 y 5 micras, pero para términos generales, más o menos 5 micras de espesor. Entonces, si ustedes se dan cuenta y se hacen a la idea, pues es una película muy delgada, lo que realmente necesita el rodamiento para funcionar, básicamente para que cumpla la función de separar estas superficies y evitar que haya contacto metal-metal. Entonces, imagínense si entra una partícula de un tamaño mayor a este, ¿qué va a pasar acá? ¿Cierto? Por eso es que encontramos rodamientos en sus superficies con como indentaciones o a veces desprendimientos de material, y es básicamente generado por ese tipo de contaminación que haya entrado allí. Si es una partícula dura, pues vamos a encontrar un desconchado o un desprendimiento de material. Y si es una partícula blanda, pues seguramente vamos a encontrar indentaciones y un desgaste bastante alto en las superficies de rodadura. Entonces, por eso acá en esto se menciona, ¿no? Si es una partícula dura y se forza a entrar por acá, pues simplemente esto la va a triturar y se va a multiplicar esa partícula y va a hacer que ese efecto de desgaste sea mucho más rápido, porque en la medida que eso avance en el tiempo, pues obviamente esas partículas se van a multiplicar por las que se suman con el desprendimiento de material de las superficies. Bien. En este es otro ejemplo que se tiene para el cálculo de cantidad de grasa cuando no tenemos cómo medirlo, cómo calcular. En muchos casos simplemente lo que se hace en relubricación es aplicar una cantidad determinada por bombazos, pero no se tiene la certeza de qué cantidad exactamente es la que estamos aportando según el bombazo o la cantidad de bombazos que se apliquen ahí, si no se ha patronado debidamente eso, y pues obviamente depende mucho de la boquilla o de la apertura de la bomba de lubricación allá. Entonces, aquí tenemos la fórmula cuando hay la lubricación de forma lateral o cuando tenemos un rodamiento que se pueda lubricar por la mitad, que tiene una ranura especial acá, pues utilizamos esta fórmula. Esto simplemente es una constante en la que esta G es la cantidad en gramos y esta D mayúscula es el diámetro exterior del rodamiento y la B el ancho o alto del rodamiento. Simplemente hacemos esta operación y el resultado va a ser la cantidad en gramos que necesitamos aportar
como relubricación para ese rodamiento. Una cosa acá importante es que en los espacios del alojamiento, llámese de motor o llámese cualquier otro equipo, el rodamiento inicialmente se llena de manera total, ¿sí? Manualmente se puede llenar totalmente. Esto ya es un tema de relubricación. En los ejercicios de relubricación inicial se hace llenado total, y en el espacio libre que queda en el alojamiento simplemente aportamos máximo entre un 30 y un 40 o un 50% de grasa acá en este espacio libre. ¿Por qué razón? Porque como el rodamiento está totalmente lleno, es la lubricación inicial, cuando él empieza a operar, a girar, él va a desalojar la grasa que le sobre, porque acuérdense que no necesita mucha cantidad, según lo que decíamos acá. Entonces, él necesita un espacio para poder desplazar la grasa que le sobra. Entonces, a veces se comete el error de que se llenan totalmente estos espacios, el rodamiento no tiene para dónde desplazar lo que le sobra, y pues empezamos a tener reacciones de incrementos de temperatura, y si eso se incrementa demasiado, puede llegar el caso en que ese lubricante inclusive pueda llegar a la zona roja que veíamos al comienzo, y ya tengamos comienzos de degradación de lubricación y los efectos pues, que esto conlleva. Bueno, en temas de lubricación con aceite, pues es una condición de lubricación especial. Normalmente se utiliza cuando hay mucha velocidad, cuando tenemos mucha presencia de calor y necesitamos removerlo, y pues la ventaja que tiene el aceite es que se puede sacar del sistema, refrigerar, limpiar y volverlo a ingresar. Obviamente es más costoso que el manejo con grasa, porque pues requiere una infraestructura mucho más robusta, empezando por el tema de sellado. Mientras que pues con la grasa no, porque pues la grasa igual, aparte de su función de lubricar, también ayuda a sellar. Entonces, en esa parte es una diferencia importante a considerar. Por eso los equipos que vienen lubricados con aceite, pues si ustedes se han dado cuenta, tienen una infraestructura en ese sistema mucho más robusta. Bien, ya como terminando un poco, acercándonos a esto, al cierre, aquí básicamente asociarle lo importante que es una buena práctica de lubricación en cuanto a incrementos de productividad, confiabilidad, disponibilidad, a la seguridad, al tema ambiental, y en qué nos aporta en cuanto a ahorros o a reducción de costos. Entonces, aquí podemos ver que tenemos menos gastos operativos, porque pues obviamente se reducen las cantidades o las veces de recambio, los tiempos medios entre fallas. Los costos de mantenimiento también se reducen, pues como les mostraba en el ejemplo del GJN versus el normal, por su vida útil mucho más amplia. Los consumos de lubricante pues también se van a reducir por esa razón. Entonces, al final, si hacemos un total de todos esos ahorros, pues vamos a tener un número interesante que podemos mostrar como ahorros en gestión de mantenimiento. Bien, ya terminando esto, vemos acá que como manera de resumen, una lubricación adecuada se basa simplemente en un buen lubricante seleccionado, en que apliquemos la cantidad que realmente requiere la aplicación. Eso tengámoslo en cuenta, porque en muchos casos esta parte se maneja de manera tradicional. Simplemente yo en la historia que tengo del equipo, siempre le han aplicado una X cantidad de bombazos o una X cantidad de gramos o de kilos de grasa o libras, como sea, ¿sí? Pero de manera tradicional nunca se ha evaluado también. A veces, inclusive estando en sitio, se hacen variaciones de condición de operación, como por ejemplo cambios de velocidad, y ahí ya deberíamos evaluar principalmente la condición de lubricación, porque eso nos puede estar generando
inconveniente si no lo tenemos en cuenta. Si puedo, ahorita les muestro un ejemplo en una herramienta de cálculo para que ustedes vean la variación importante. Otra condición, pues, que esa cantidad se coloque en el momento que es, cuando el rodamiento realmente lo requiere, y obviamente las buenas prácticas con las herramientas, las condiciones de limpieza, la buena selección del lubricante, y en el momento que es, en el punto que es. Eso nos da una buena condición de una lubricación adecuada y pues nos va a garantizar una buena confiabilidad del equipo que estemos lubricando en este caso. Y pues haciendo mucho énfasis en el tema de los rodamientos con GJN para el caso que les mencionaba, en el que ustedes pudieran dar cuenta las bondades que tiene este rodamiento con este tipo de lubricante y los ahorros que nos puede generar en costos de mantenimiento y de disponibilidad de equipo, porque pues las paradas o la frecuencia de paradas se va a reducir de manera considerable. Entonces, eso es bueno que lo tengan en cuenta para que lo evalúen y lo consulten la disponibilidad, pues ¿por qué les digo esto? Porque no todos los rodamientos vienen con este tipo de lubricante. Este tipo de lubricante se ha colocado en una porcentaje o en un grupo de rodamientos que son los de mayor movimiento a nivel de motores globalmente hablando. Entonces, por esa razón, seguramente ustedes puede llegar el caso en que en alguna aplicación particular no esté disponible con este tipo de lubricante. Entonces, es bueno también que lo tengan en cuenta para que lo confirmen previamente. Bien, si hay preguntas hasta acá, ya con esto cerramos este tema. Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto. Y si no, pues si me permiten, les puedo mostrar el slide que le digo del programa para el ejemplo de condiciones de variación y lo que repercute en la lubricación. Don Humberto, por aquí tenemos un par de preguntitas en el chat. Nos pregunta José Leonardo Castillo, ¿cuál es la diferencia de costo de un rodamiento C3 versus un C3 GJN? Bueno, esa respuesta sí no la tengo yo. Yo creo que es más fácil de parte de ustedes, Camilo. Yo en esa parte de precios, o Liliana si nos ayuda, en esa parte de precios sí no. Uber le había respondido, le respondió a él que en el ejemplo de un 6314, la diferencia es de un 5% más o menos. O sea, la diferencia en precio realmente no es muy alta. Por poner un ejemplo, sí. Así en vivo y en directo, Camilo, pues no sé cuánto cuesta un rodamiento, qué sé yo, uno normal de un 6205 versus uno igual, pero con GJN. Y si ustedes evalúan esa diferencia de costo que realmente es muy poca versus la vida útil que esto representa y el menor consumo de todo lo que eso representa de mantenimiento, pues esa diferencia de costo es realmente irrisoria. Sí, más o menos, una diferencia aproximada de un 5% entre el normal y el GJN. Por aquí tenemos otra pregunta de Juan Gabriel Galvis. Buenas tardes, ¿la grasa GJN es recomendada para alta velocidad? Cuando dice alta velocidad, no sé a qué se refiera, pero sí, como veían en el ejemplo del motor que les mostraba inicialmente, hicimos el ejemplo a 3600 RPM, ¿sí? Ya superando esta velocidad, ya hay que evaluar, porque de ahí en adelante, la velocidad, yo diría que la velocidad límite o frontera, por decirlo de alguna manera, un poco más de ejemplo, la frontera entre lubricación grasa versus lubricación aceite, yo creo que sería los 3600 RPM. De ahí en adelante ya hay que evaluar, porque seguramente es mucho más recomendado que se lubrique con aceite. Listo. Entonces yo le diría que hasta 3600 es ideal para operación con grasa. Sí, con esta grasa. Buenas tardes, ¿me escucha?
Sí, señor. Hablas con Juan Gabriel Galvis. Sí, es que nosotros, Hola, Juan Gabriel, ¿cómo está? sí, tenemos una aplicación de alta velocidad. Es más o menos de 8000 RPM. Son motores de alta velocidad que usamos unos rodamientos especiales. Sí. No, la pregunta mía es porque hay nosotros sí lubricamos con grasa, pero son grasas de alto desempeño y son costosas. Sí, Entonces no sé si de pronto habrá algún homólogo. Sí, dentro del paquete nuestro de grasas nuestras de SKF no tenemos una grasa para esa condición de operación. No la tenemos. Sí, por eso Ya. seguramente esa es una grasa hecha específicamente para esas condiciones y por eso el costo. Nosotros no tenemos esa grasa. Listo, perfecto. Sí, Gracias. señor. Gracias. No, con mucho gusto. Don Humberto, por aquí don Cecilio está alzando la mano. Si quiere, don Cecilio, habilite el micrófono y nos puede hacer ahí la pregunta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Para preguntar que si se tuvo en cuenta la temperatura al momento de calentar el rodamiento, porque puede existir la posibilidad que se degrade la grasa y entonces eso va a afectar en el rendimiento del rodamiento. Estamos hablando del rodamiento sellado cuando vamos a hacer el montaje, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, gracias por la pregunta. Eso sí es muy importante. Cuando se utilizan rodamientos sellados y se va a hacer el tema de montaje, lo que normalmente se recomienda es que el rodamiento no se caliente por encima de 80 grados. ¿Por qué razón? Precisamente para evitar que el lubricante que está dentro se salga. Lo primero que se va a salir se va a desangrar, se va a salir el aceite, que es lo que realmente lubrica, y se va a quedar ahí dentro de la base. Entonces, para evitar que eso ocurra, el rodamiento no se debe calentar por encima de 80 grados cuando son sellados. ¿Sí? De otra manera, si es un rodamiento mucho más grande, pues habría que hacer el montaje mecánicamente, no con calentamiento. ¿80 grados Fahrenheit o centígrados? Centígrados. Listo. Por aquí también José Leonardo Castillo está levantando la mano. Sí, correcto. Quería preguntar por qué, o sea, qué desventaja tiene el C3 normal con el otro, con el GJN, porque pues uno se da cuenta que teóricamente muestra todas las ventajas el GJN. Entonces, ¿cuándo usar el uno y cuándo usar el otro? ¿Qué desventajas tiene? ¿En qué sentido? Entiendo que obviamente los dos son sellados y pues Sí. obviamente lo que cambia internamente es la grasa. Entonces, pues digamos que uno diría que como buena práctica nosotros con el contrato de motores podríamos decirle al proveedor solamente úseme el GJN, pero ¿hay alguna desventaja? O sea, mayor potencia, que consuma mayor corriente. No. Aquí ¿está viendo la figura? Sí, ya la estoy viendo. Bueno, aquí básicamente lo que les mencionaba en el ejemplo del GJN, asumiendo esta velocidad de un motor que es muy común, ¿cierto? Estoy comparando un rodamiento normal, o sea, un estándar, versus el mismo rodamiento, pero la diferencia es que trae una grasa especial que sería la GJN en este caso. ¿Cuál es la diferencia mayor ahí a notar? Es básicamente la vida de la grasa, que nos repercute obviamente en la vida del rodamiento, ¿cierto? Porque pues la vida del rodamiento está limitada a la grasa que contenga, ya sea un rodamiento estándar o un rodamiento con una grasa específica. Entonces en esta gráfica lo que se muestra es esa diferencia o ese resultado al final de la vida útil. Ahí es donde está la diferencia, no es otra. Como le digo, este GJN pues no está en todos los rodamientos, hay algunos que no lo traen, eso no quiere decir de que este rodamiento sea malo, ¿no? Porque pues seguramente hay una designación que no venga con GJN, pues igual va a funcionar. Hay que tener en cuenta que en el caso nuestro, hablando de SKF, estos rodamientos estándar vienen con una grasa
con una grasa multipropósito, igual que pues otras marcas traen una grasa multipropósito, pero pues cada fabricante llama grasa multipropósito pues sus características y condiciones químicas o de composición química pues pueden ser diferentes. Por eso también hacía énfasis en el tema de homologar o de compatibilidad de grasas, que claramente está enfocado a esa diferencia de componente químico de cada fabricante de lubricantes. Entonces acá nuestras grasas, a pesar de que son unas grasas, estos rodamientos vienen con una grasa multipropósito, es una grasa que tiene un buen rango de operación, un buen desempeño. Pues obviamente comparado con una grasa de mucha mejor especificación, pues se tiene el resultado como el que ustedes evidencian acá en la foto. ¿Sí? Entonces en esa parte el diferencial sería ese simplemente. No Vale. sé si le respondí su pregunta. Sí, sí, correcto. Sino que pues digamos que voy a revisar es con el contrato de motores a ver qué tipo nos están instalando los motores, que eso sí es lo Sí. que, como la duda. Sí, seguramente pues eso ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. Ustedes pueden decirle a su proveedor, necesito que me instale en mis motores un rodamiento que tenga este tipo de lubricante. Y como les digo, habrá algún caso particular en que ese rodamiento no tenga la grasa GJN, pues eso ya es un caso especial. Eso obviamente ustedes lo consultarían con Rodando en este caso, que suministra los rodamientos, y ellos les confirman si efectivamente ese rodamiento viene o no con la grasa GJN. Pero sí es una buena acción la de ustedes como usuarios finales, exigirle a su proveedor pues que le instale algo que a ustedes les va a representar un beneficio, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno. ¿Si hay alguna otra pregunta? Pues por aquí no veo más preguntas, don Humberto. Bueno, entonces... Tengo una inquietud. Señor. Si habría forma, ustedes como fabricante de los rodamientos, uno poder determinar la cantidad de grasa al momento de hacer el recambio de grasa, porque es que usted sabe que los motores traen una salida. Sí. ¿Cómo determinaría uno la cantidad de grasa que va a estar sabiendo de que ya el rodamiento tiene grasa? Pero estamos hablando de un rodamiento sellado. No, de un rodamiento abierto. ¿Y qué cantidad de grasa necesitaría usted para relubricar? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, señor. Sí, ¿cómo Okay. sería una forma para tener en cuenta ese? Yo por acá les mostraba. Permítame un segundo. Acá. Primero, no todos los motores tienen un desfogue como el que se ve acá en esta figura. Es que no es la figura de un motor, pues es un soporte que tiene un desfogue, ¿cierto? No sé si a eso es a lo que usted hace referencia. A eso me refiero. Exacto. Tienen un desfogue acá que a veces está abierto o en muchos casos tiene un tapón. Simplemente se encuentra allí para hacer un flushing periódico, que como ustedes aprecian acá, lo que se recomienda normalmente es que por lo menos cada 6 meses se haga el flushing, ¿sí? Para cuando cuando se hace, cuando el motor o el equipo viene en un alojamiento hermético y solamente trae una entrada de grasa. O sea, no es fácil destaparlo para limpiar y todo eso, simplemente se quita el tapón y se inyecta más grasa para que cuando se haga bien el flushing, es en el momento que la grasa limpia empieza a salir por acá. Ahí ya quedó todo el sistema limpio de grasa. Entonces, en ese caso, independientemente de que tenga esta salida o no, sea ciego o sea con esta posibilidad, el tema de relubricación
que es al que usted hace referencia, de saber qué cantidad de grasa yo tengo que aplicar periódicamente, pues lo manejo, para saber qué cantidad lo manejo con estas fórmulas que les mostraba yo acá. Si estoy lubricando por el lado, ¿sí? Que en un motor eléctrico, pues normal, salvo que sea uno de gran tamaño donde tengamos un rodamiento de este tipo, es posible que el rodamiento tenga la posibilidad de lubricarse por el medio como está acá, pero normalmente en su gran mayoría se lubrican por el lateral. Entonces se utiliza esta fórmula en la que simplemente esta G me indica la cantidad en gramos, esta es una constante, ¿sí? Para esta condición de lubricación. Esta D es el diámetro externo del rodamiento, este diámetro externo, y esta B es el ancho o el alto del rodamiento. Entonces yo multiplico eso, hago esta operación, y el resultado que me dé ahí es la cantidad en gramos que yo debo aportar al rodamiento. Hasta ahí es lo que yo sé por cantidad. Lo que no sé es la frecuencia, que eso ya es otro tema. ¿Por qué es mi pregunta? Porque yo tengo 5 años de estar en mantenimiento de motores. Sí. Y he tenido la experiencia de que la salida del desfogue viene con un resortico que yo probé, que la grasa nunca va a tener las libras de presión para liberar ese resortico, ese taponcito. ¿Y qué sucede? De que esa grasa va a dar al estator. Claro, es que, a ver, pueden ser varias situaciones. Primero, ese tapón con ese resorte ahí es como un cheque, ¿sí? Como un cheque de seguridad, como una válvula de seguridad que tiene ahí para liberar presión cuando se presente internamente. Eso ya viene por diseño del motor, y básicamente ese motor está pensado por el fabricante para unas condiciones donde esa situación se presenta. Por eso coloca esa válvula de escape, de alivio ahí en la salida. Pues como todos sabemos, el fabricante produce su motor bajo unas especificaciones, bajo norma y todo lo demás, y lo saca al mercado. Pero él no va a saber la vida final del motor, o sea, el sitio de aplicación y condición de operación real que va a tener el motor. Entonces, a veces es muy normal que uno compra un motor, por ejemplo, que viene diseñado para que opere de manera horizontal, y lo pone a funcionar de manera vertical. Entonces ahí ya empezamos por generar problemas a la condición de operación de diseño por la cual fue hecho el motor. En este caso, como le digo, esa válvula, pues como usted mismo lo dice, la presión que se genera no la vence, no la activa. Y si usted está aplicando además una cantidad muy grande de grasa, pues la parte más débil que seguramente va a encontrar esa grasa para poderse escapar o salir de ahí va a ser el sello, ¿sí? El sello, ¿sí? que encuentre ahí en su entorno, y normalmente el sello que primero se va a vencer es el que está hacia la parte interna, y por eso la grasa se va a pasar al rotor, ¿sí? Que es lo que les mostraba o le veíamos allá en las imágenes iniciales de los motores acá en este caso, ¿sí? Donde ustedes ven que el rotor está totalmente impregnado de grasa. Entonces ahí pues es consecuencia, o es una de las consecuencias por las que esto se da, ¿no? De que la grasa se pase al rotor, ¿sí? También ahí es importante, ya que lo menciona, pues tener en cuenta la calidad del sello que se coloque, ¿sí? Y obviamente las cantidades de grasa adecuadas, como le mostraba en la fórmula que les acabé de indicar, ¿sí? No sé si hasta ahí está claro. No, sí, está claro. Entonces, lo que yo veo es de que ustedes se ven afectados porque uno hace el cambio del rodamiento, pero hay veces que el sello que usted menciona, que el que va en la parte de exterior, no sella bien, entonces eso va a contaminar la grasa y ya amerita el cambio de rodamiento. Entonces, mire lo que le pega al rodamiento por causas externas. Exactamente, sí, señor. Por eso hablaba de las buenas prácticas, donde
Y acá en la presentación por eso lo hice de considerar como toda la situación que afecta normalmente un motor. Entonces, no solamente el rodamiento falla por lubricación, puede ser que las fallas de los rodamientos en la mayoría de los casos, como veíamos en la torta del comienzo del slide inicial, en esa torta el porcentaje de fallas es altísimo asociado, es la mitad, pues más de la mitad, asociada a rodamientos, pero es que eso no quiere decir que el rodamiento sea el malo del cuento, ¿no? Ese rodamiento puede ser afectado por otras consecuencias, otras situaciones ajenas al rodamiento como tal, como es el caso de una mala selección de sello, o es el caso de una mala condición de lubricación. Una pregunta, en el caso de los rodamientos bipartidos, los grandes, ¿sería el mismo periodo de cambio de grasa, los 6 meses, o cambiaría? A ver, pues es un rodamiento bipartido. Sí, sí, tienen las pistas bipartidas y vienen con canastillas también que se unen con 2 grapitas. Eso básicamente en el tema de lubricación, eso no tiene nada no influencia en nada. Lo que influencia es la condición de operación, ¿no? O sea, que el rodamiento que el rodamiento sea bipartido o no, es ajeno al tema de lubricación. La parte de lubricación está más ligada a las condiciones de operación que va a tener ese rodamiento. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta velocidad, temperatura, el tamaño del rodamiento. Sí, este es un rodamiento que está montado en un generador. Nosotros lo hacemos anualmente, hacer el cambio de grasa. Pero este es un rodamiento de 6 pulgadas y está montado en un generador que gira 900 RPM. Me imagino que pues debe haber el manual del fabricante del generador donde él recomendaría inicialmente un lubricante y una frecuencia, una cantidad y una frecuencia para aplicar. Si eso no se tiene en el taller de mantenimiento, o esa historia no se tiene y no hay manual, pues se puede utilizar estas condiciones sugeridas para que se calcule la cantidad y la frecuencia de grasa que se necesite aplicar. Lo que sí es importante tener en cuenta ahí también es obviamente el tipo de lubricante adecuado para esa condición de operación de ese equipo. Ok, muchas gracias. Sí, señor, con mucho gusto. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, ¿tenemos alguna grasa en el mercado que el periodo de lubricación no sea de 6 meses, sino por encima de 1 año? A ver, creo que parte de eso, para complementar la respuesta anterior, la vida de la grasa depende de las condiciones de operación del equipo. Lo que pasa es que ustedes están viendo acá la imagen ya del programa. ¿Sí? ¿Aló? Sí, señor, sí, Sí, ya señor. se ve, ya se ve. Bueno, para terminarle la respuesta, la vida de la grasa depende de la condición de operación del equipo. Lo que pasa es que a veces al mercado se vende la idea, o la idea de que una grasa multipropósito es la grasa que me va a funcionar en cualquier equipo de la planta, bajo cualquier condición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, si va uno a hilar más delgado, pues eso no es tan cierto. Sí, la grasa multipropósito es una grasa que viene con una tolerancia de operación bastante amplia, cumple un amplio rango, pero eso no quiere decir que sea la que voy a utilizar única y exclusivamente para todo lo que yo tengo en mi planta, porque puedo tener, por ejemplo, un motor de las mismas características, mismo tamaño, pero está ubicado en sitios de ambiente diferente y ahí ya las condiciones de lubricación varían y la vida de esa grasa va a ser diferente. Entonces, eso depende mucho de la vida, de la condición de operación del equipo. O sea, no está bien que le diga, es que hay una grasa que dura 1 año, sí, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Cierto? Coloqué este programa acá para ponerles el ejemplo
Aquí está seleccionado un rodamiento que es bastante grande, 160 de diámetro de eje, 290 de exterior y un 80 milímetros de ancho, y este es un rodamiento de rodillos a rótula. Pues para manera de ejemplo que ustedes lo vean. Yo aquí este programa está hecho para utilizarlo con los lubricadores automáticos. Pero yo también lo puedo utilizar como guía para saber la cantidad de grasa que voy a aportar inicialmente, ¿sí? O de relubricación, y a qué tiempo, o sea, la frecuencia. ¿Sí? Entonces aquí en esto, pues si yo estoy utilizando un lubricador automático, me da la cantidad diaria que debería recibir ese rodamiento acorde a las condiciones de operación que tengo acá. Entonces, para el caso de ejemplo, les voy a mostrar simplemente este rodamiento está girando aquí a 1200 RPM, trabajando 24 horas al día, y aquí ya tiene las condiciones establecidas que yo las puedo abrir para modificarlas, en el caso de sello, en el caso de cargas, lo mismo, en el caso de si hay cargas de impacto o no, en el tema de temperatura ambiente, si tengo orientación de eje horizontal o vertical, por dónde estoy lubricando, si estoy lubricando por el medio del rodamiento, por el lateral, ¿sí? Y si el aro interno o externo, bueno, si el aro externo del rodamiento gira o no gira. Entonces, para el caso, pues acá no gira, ya está eso establecido, pero simplemente quiero que lo miren como ejemplo. Ahorita hacemos una variación acá, pero vamos a poner el ejemplo en el caso de cambios de temperatura, ¿sí? Si yo aquí tengo señalado una condición de temperatura normal que pues está más o menos seteada entre 63 y 78 grados centígrados. Si yo tengo un cambio de temperatura menor que esa, van a ver ustedes lo que cambia por acá. Esta cantidad no me va a cambiar porque es la que el rodamiento sí o sí, de acuerdo a este tamaño, requiere. Entonces, fíjense lo que pasa en ese resultado. ¿Se dan cuenta? Si yo la cambio, entonces yo tengo una temperatura normal y sube la temperatura por cualquier razón, porque, por ejemplo, ingresó contaminación o lo que sea, esto también me va a cambiar acá. Entonces me va a cambiar la frecuencia, ¿sí? Que es lo que en muchos casos no se tiene en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo en planta necesito producir más, mi equipo debe andar más rápido, entonces incremento velocidad. Y también eso, al incrementar velocidad, pues va a haber más fricción y obviamente va a haber una variación o un incremento de temperatura. Igual pasa aquí si yo varío la velocidad, entonces yo la pongo a una velocidad menor, también me va a cambiar acá el resultado, ¿sí? Ustedes se dan cuenta. Lo mismo pasa acá. Si yo sé que tengo un problema de contaminación, ¿qué debería yo atacar primero? La parte de sellado, ¿cierto? Debería evaluarlo. Si la contaminación es alta, ustedes se dan cuenta que acá el resultado, si yo arreglo esto, asegurándome un buen sellado, un buen sello, etcétera, pasa a ser baja y el resultado lo voy a tener por acá. Entonces, de pasar a estar relubricando cada 600 horas, simplemente con haber colocado un buen sello, ya voy a pasar a relubricar cada 3100 horas. Entonces, si ustedes convierten esto en pesos, el ahorro en grasa, en lubricante, es bastante considerable, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En el caso de los motores, cuando les decía yo, si hay una condición de operación vertical o horizontal, igual también, si ustedes se dan cuenta, aquí eso cambia, ¿sí? Porque son condiciones diferentes de operación y yo no puedo, en muchos casos, utilizar la misma grasa que uso en el horizontal para aplicarlo en vertical. ¿Por qué? Porque yo necesito que la grasa en esta condición se mantenga en el lugar que necesito relubricar. Si aplico una grasa que tiene una consistencia menor a 3, como les mencionaba, pues esa grasa finalmente se va a terminar, suponiendo que acá esté el rodamiento en la parte superior y por acá abajo, que es el que yo necesito lubricar, pues esa grasa termina cayéndose y el rodamiento que necesita que tener grasa no la va a tener. Entonces, por eso el tema de la consistencia. ¿Ok? Otra parte importante, si el rodamiento se lubrica por el lado o no, pues también me va a cambiar la frecuencia. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya cambia la cantidad, porque es diferente, ¿sí? Si yo lubrico por el lado,
el recorrido que tiene que ser la grasa es mucho más grande que si lubrico por el centro del rodamiento para este tipo de rodamiento que estamos hablando acá. ¿Okay? No sé si he sido claro con ese ejemplo o si hay preguntas ahí. Don Humber, no, yo creo que ya Listo. se nos cumplió por aquí el tiempo. Entonces, bueno, no siendo más, con esto cerramos. Espero que haya aportado en sus inquietudes. Y como les dije al comienzo, cualquier otra inquietud que tengan, pues la pueden dejar en el chat y Camilo o el personal de Rodando se podrá estar comunicando con ustedes para ahondar más un poco en el tema. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Gracias a usted, muy amable. Bueno, Vale, muchas gracias gracias. a todos y les recordamos que el próximo jueves vamos a estar nuevamente con el tema de transmisión de potencia. Están todos invitados y por favor compartan esta invitación con todos sus compañeros para que también asistan. Y esperamos pues que sean de su agrado. Entonces, muchas gracias por su participación y que estén muy bien. Okay, gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Humberto, otra pregunta. ¿El tipo de grasa del GJN sí es bastante comercial? ¿En qué sentido? ¿El rodamiento GJN? Sí, los rodamientos que son doble Z con la grasa especial. Sí, señor. Sí, señor. Sí, O sea, señor. teóricamente son, porque aquí por ahí hablando con los muchachos de motores, sí me dicen que efectivamente usamos el C3, pero que porque es más comercial, que el otro casi no es comercial. Viene C3 GJN o viene C3 normal. Entonces el C3 con GJN sí, claro, sí es comercial, sí es comercial. Y ya se utiliza bastante en muchos talleres de reparación y en muchos motores y otras aplicaciones que se pueden, pues también se utilizan. Sí es comercial. Vale, gracias. Igual, Leonardo, si alguna cosa nos contactas, pues hablamos y revisamos qué rodamientos puntuales necesitan y validamos si los tenemos nosotros en stock, que la verdad tenemos bastantes referencias de ese tipo de rodamientos con GJN. Listo, perfecto. Sí, ya por acá estoy averiguando con quién tenemos el contrato, que es con Leotécnicos, y voy a cuadrar con ellos. Ok. Listo. Bueno, don Camilo, ¿no es más? Listo, no, muchas gracias, don Humberto, y muchas gracias a todos los que participaron acá en la charla y nos vemos el próximo jueves. Recuerden compartirle la invitación a todos sus compañeros, todos están cordialmente bienvenidos a que participen. Ok, bueno,